Hola gente, hoy continuamos con el paso 7 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. En el capítulo anterior, creamos nuestra primera página, viendo aún solo los conceptos principales para crearla. En este capítulo, vamos a instalar nuestro servidor de base de datos. Como mencionamos en el capítulo 1, vamos a utilizar Postgres para hacer correr nuestro proyecto. Pero no lo vamos a hacer de la manera tradicional, teniendo instalado el motor de base de datos en nuestras máquinas, sino que vamos a utilizar Docker para usar un contenedor de Postgres. Antes de iniciar, tenemos que asegurarnos que la extensión PDO-PGSQL de PHP se encuentra instalada en nuestra máquina, así como también Docker y Docker Compose. En la descripción te dejo información sobre los enlaces oficiales. Una vez que puedas ejecutar en la terminal Docker-V y Docker Compose-V y te devuelva la versión respectiva de cada uno, empezamos. Años atrás, cuando descubrí la existencia de Docker, lo hice bajo una investigación orientada a encontrar alguna solución a problemas muy comunes durante el desarrollo de proyectos de software. En la etapa de desarrollo, optamos por las tecnologías que vamos a usar en el proyecto y luego las trasladamos a producción. Mientras desarrollamos, vamos solucionando inconvenientes durante todo el tiempo. Y mientras más largo es el desarrollo y más tarde lo ponemos en producción, ya olvidamos completamente que tuvimos que instalar ciertas extensiones de PHP, como por ejemplo extensiones GD, INTL, XML, etc. Incluso también hay ocasiones en las que necesitamos instalar librerías de terceros en el sistema operativo, es decir, que lógicamente no forman parte en sí de nuestro código fuente, lo que hace mucho más difícil el paso a producción. El mejor de los casos es que nosotros seamos los únicos desarrolladores de la aplicación, porque cuando ocurran los errores nos daríamos cuenta, recordaríamos cómo lo resolvimos y lo volveremos a hacer una y otra vez. Por supuesto, cuando nos pregunten 2 años después ya sería otra historia. En el peor de los casos, manejamos un equipo de desarrollo y no sabremos cómo lo solucionó el desarrollador en su máquina local. Y peor aún si son varios, ya que uno podría estar usando Mac OS y otro Linux, como Fedora, Ubuntu, etc., por lo que cada uno lo tendría que solucionar a su manera. A todo este ejemplo, sumamos que el servidor podría ser nuevamente otra distribución como CentOS o Red Hat, o incluso Windows. No se imaginan la cantidad de veces que pregunté a un desarrollador qué se necesita para que corra el proyecto, y su respuesta fue que es simplemente tener PHP, conexión a la base de datos y Apache. La mayoría de estas veces resultaron en horas intentando levantar el proyecto. Los errores ocurrían, los analizábamos, encontrábamos dependencias no instaladas, las instalábamos, volvíamos a intentar levantar el proyecto. Como un bucle encontrábamos nuevos errores y repetíamos estas acciones una y otra vez hasta lograr iniciar el servicio. Por otro lado, ¿cuántas veces pasó que se desarrolló el proyecto con, por ejemplo, la versión 5.6 de PHP, se puso en producción con esa misma versión y meses más tarde, en la etapa de mantenimiento, con la salida de PHP 7, algún desarrollador lo quería probar en su máquina local para otros proyectos? Lo instalaba y hacía modificaciones al código de la aplicación, utilizando sin darse cuenta o incluso intentando probar las nuevas funciones de la nueva versión, alguna funcionalidad que no existía en PHP 5.6. La mayoría de los que escuchan esta anécdota estarán sonriendo, porque lógicamente este es el famoso caso de no sé qué pasa, porque en mi máquina sí funciona, pero en el servidor no. Estos son problemas muy comunes en un equipo de desarrollo, y mantener el control de todas las versiones de las librerías y herramientas en las máquinas de todo el equipo, sincronizadas con los servidores de producción, es muy difícil. Y más aún cuando manejamos varias aplicaciones en las que no se mantienen las mismas versiones, ya que una aplicación podría haberse desarrollado mucho tiempo atrás y no tuvimos tiempo de migrarla. Este es el principal motivo por el que empecé a trabajar con Docker. A los que conozcan el concepto de máquinas virtuales, les va a parecer un concepto bastante similar, ya que la idea es aislar una aplicación con todas las dependencias necesarias para que funcione, independientemente del sistema operativo, librerías y versiones que tengamos en nuestra máquina. La palabra principal aquí es dependencia. Una aplicación tiene sus propias dependencias para que sea funcional. Son requerimientos que por lo general no se documentan. Con Docker, las aplicaciones funcionan no dentro de una máquina virtual, sino dentro de un contenedor.
lo que significa que las aplicaciones podrían ser portables independientemente a si el desarrollador está usando Linux o Mac y los servidores corren sobre Windows. Esto se logra creando un contenedor con todas las dependencias para que la aplicación funcione, lo que nos permite que una aplicación utilice Postgres 11 y otra Postgres 10, y a la vez, como estos contenedores son instancias de un concepto llamado imagen, que a su vez se crean mediante configuraciones de archivos de texto, podemos versionarlos como parte del código fuente, sirviendo además como una documentación técnica de infraestructura necesaria para el funcionamiento de la aplicación. La gran diferencia entre una máquina virtual y un contenedor es que un contenedor no tiene un sistema operativo completo con todas sus funcionalidades, sino que es una versión ligera ya que solo cuenta con lo necesario para que la aplicación funcione. Para terminar esta pequeña teoría rápida, así como tenemos repositorios como GitHub para obtener aplicaciones o librerías de terceros, contamos con el Docker Hub, que nos permite encontrar imágenes Docker oficiales y de la comunidad, como también nos permitiría almacenar nuestras propias imágenes. Si vamos a Docker Hub y buscamos Postgres, podemos ver diferentes imágenes ya preparadas. Accedamos a la imagen oficial. Con el comando docker pull, obtenemos la imagen de Postgres, pero nos falta indicar la versión específica que vamos a utilizar. A esto Docker le llama tag. Vamos a la sección de tags y vamos a buscar la versión 11. El tag que vamos a utilizar para este proyecto será la 11 con Alpine, un Linux reducido. Para obtener la imagen, ejecutamos el docker pull indicando el tag específico. Una vez descargada la imagen, podemos ver que ya la tenemos en nuestra máquina con el comando docker images, en donde encontramos nuestra imagen de Postgres con su versión 11 Alpine. Seguidamente, vamos a crear un archivo docker compose.yaml en la raíz de nuestro proyecto, y vamos a agregar la siguiente información que la obtendremos de la descripción del repositorio de Docker Hub. Este archivo nos permitirá ligar a nuestro proyecto un servidor Postgres y creará unas variables de entorno con los datos de las credenciales para acceder a nuestra base de datos. Como notarán, aquí se indica que el servidor Postgres instalado tendrá un usuario main con una contraseña main y la base de datos con el mismo nombre. También abrimos el puerto 5432, que sería el puerto predeterminado de Postgres. Estos datos los podemos definir como mejor nos parezca. Para crear el servidor Postgres, vamos a ejecutar en la terminal, dentro de la raíz de nuestro proyecto, en donde se encuentra el archivo docker compose, el siguiente comando. Este comando crea el contenedor Docker y lo inicia como un demonio. Podemos comprobar que el contenedor se encuentra iniciado con el comando docker compose ps. A partir de aquí podemos detener el servidor con docker compose stop. Si volvemos a ejecutar docker compose ps, vemos que el contenedor no se encuentra iniciado, pero sí creado. Como ya se encuentra creado, podemos volver a iniciarlo con docker compose start. Podría ser útil usar el comando psql para interactuar con el motor de base de datos desde la terminal. Como nuestro docker compose expone como variables de entorno las credenciales de acceso y el puerto, usando el comando symfony que es capaz de enterarse de las variables de entorno, podemos ejecutar symfony run psql teniendo acceso a nuestra base de datos. Por último, podemos ver todas las variables expuestas por Symfony ejecutando el siguiente comando. En el siguiente video vamos a crear la estructura de tablas para nuestro proyecto, pero por el momento versionemos nuestro código fuente hasta aquí. En la descripción te dejo algunos enlaces sobre la instalación de Docker y Docker Compose, como también el enlace a la documentación de comandos de Docker Compose. Para ver más videos sobre el libro oficial de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre los nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.